Doctor Gustavo Adolfo Pérez, maestro, ¿cómo estás? Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo afectuoso a todo tu auditorio de ABC Radio. Tema. Pues hay varios temas, fíjate que conforme venías comentándolo en los espacios previos, ha habido, por ejemplo, estábamos viendo esta encuesta de los resultados del diario La Razón, ¿no? Que colocan, ya sabemos a López Obrador en el primer lugar, pero bueno, ahí en esos datos que tú comentabas hace rato, pues se hacía ver, ¿no? Que José Antonio Meade estaba por encima de Ricardo Anaya. Bueno, yo creo que hay un problema a lo mejor en cuanto a la metodología, cómo se hace. Todo depende en realidad de la muestra que se tome, y el grave problema también que estamos viendo, ¿no? y eso es lo que genera realmente discusión tanto en redes sociales, y que tiene un impacto, ¿no? Sobre lo que también la gente comenta en el día a día, pues es el verificar, ¿no? Que esas respuestas que se supone están dando esos datos, bueno, hay que ver de dónde salen. Si nosotros, ahora lo comentábamos afuera del aire con Miguel Ángel López Farías, si el resultado de las elecciones fueran, por ejemplo, el fiel reflejo de lo que estamos viendo en las redes sociales, bueno, pues entonces ya deberíamos darle la presidencia a López Obrador. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que ser bastante críticos y analíticos de lo que realmente representan, ¿no? Las redes sociales. Cuando estamos viendo que el grado de penetración de estas tecnologías no es realmente homogéneo en todo el país, ¿no? Que sí puede ser el caso a lo mejor de los Estados Unidos, y aún así tienen un sesgo muy importante. Lo mismo pasa en naciones como España o Francia, ¿no? Realmente no son representativas, ¿no? Entonces, no quiere decir esto que el que tú generes un montón de likes y conversaciones, pues eso se vaya a traducir en votos, ¿no? Es una cuestión ingenua, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, mi querido Carlos, en ese sentido? Fíjate que yo veo, como nunca antes, y me han tocado varias elecciones, un desgaste impresionante, no solamente de los partidos políticos y de la política, sino de los candidatos. Vemos, bueno, tú ves ni siquiera el gabinete, sino el círculo cercano de López Obrador, están los más corruptos que puedas encontrar, sí, en cualquier tipo de materia. En cualquier tipo de materia, y además ineptos e incompetentes, como Cuauhtémoc Blanco, para ponerle nombre y apellido, sí, o además personajes involucrados no solamente ya en sospechas de malversación de fondos, sino en crímenes, porque así se llama lo que pasó en el colegio Repsamen. Y vemos a chapulines que ya no son chapulines, son verdaderos traidores de sus ideologías y del voto que les otorgó la ciudadanía para llegar a los cargos que todavía ostentan, pero que ya quieren con otro color llegar a otra curul. Sí. Me parece que es un desgaste impresionante. José Antonio Meade representando un partido que no es su partido, Anaya siendo de ultraderecha, solapándose y colgándose de la extrema izquierda, y López Obrador recogiendo todo lo que puede en el camino sin importar trayectorias ni biografías, cuando su emblema siempre fue la honestidad valiente. Yo le preguntaré qué tiene honesto Gómez Urrutia, por ejemplo, ¿no? O Félix Salgado Macedonio, o tantos otros que ha metido ya listos para una curul, listos para un fuero. Exactamente, Carlos, y eso es algo que nosotros vamos a empezar a ver conforme se vayan reanudando las campañas. Dice López Obrador que lo de Gómez Urrutia no es por fuero, sino por justicia. Ahora no solamente perdona al señor Salinas de Gortari, sino que ahora es impartidor de justicia. Bueno, es que al ritmo que va solamente le falta que le dé una senaduría, ¿no? Lo que se estaba mencionando a gente como Duarte o a este tipo de personas. No, pues para allá va realmente impresentables, ¿no? Y yo creo, estoy prácticamente seguro que hay un fallo, ¿no? En cuanto a la campaña que está desarrollando López Obrador. En este sentido, a ver, vamos a ver, lo que más le convendría a López Obrador precisamente sería que ya cerrara las puertas para este tipo de personajes. Pero, ¿qué es lo que sucede, no? Hay una sensación por parte de su equipo de que cualquier cosa que haga la gente se lo va a perdonar, porque se cree que tiene un apoyo incondicional ya. Pero sí es verdad que conforme vayan pasando los días y conforme se vayan reanudando las propias campañas, yo sí noto que va a haber un costo político, ¿no?
O sea, un costo político en el sentido de que no puede sostener ese tipo de actos, digámoslo así, ¿no? Son guiños. Sí, lo está haciendo, pero a lo que voy es, ¿qué es lo que le conviene más, lo que le convendría más a su equipo de campaña? Que la elección se fuera a tercios. Eso sería realmente a López Obrador, que la elección se fuera a tercios, porque seguramente ahí podía ganar. Pero el hecho de que él desgaste tanto su figura y que el propio PRI a lo mejor no pueda levantar, eso le va a costar muchísimo, porque quiere decir que lo que veníamos comentando y se dijo en esta mesa en ocasiones pasadas, ya no se va a presentar esa situación de una elección a tercios. Y conforme se vaya perfilando una elección que se vaya a dos fuerzas, tiene menos posibilidades de ganar el propio López Obrador. Hay que tomar eso mucho en cuenta. ¿Y sabes quién dijo esta tesis también? Luis Costa Bonino. Luis Costa Bonino, hay que recordar que fue el asesor de campaña de López Obrador anteriormente, y él había dirigido incluso estos comerciales bastante bien hechos, de buena manufactura, en los que salía él, por ejemplo, con su hijo, que daban una imagen de él mucho más de empatía, ¿no? Después de todo lo que se había visto de él. Y que al final, con el asunto del charolazo, no sé si lo recuerdas, que se habló de que se había estado recolectando dinero entre empresarios para que él fuera, para que tuviera dinero para alcanzar a ganar. Bueno, en un arranque de cólera, López Obrador despide a Luis Costa Bonino, ¿no? Y terminan cerrando con un comercial que no tenía nada que ver. O sea, que vuelven a poner a estos personajes con las máscaras, fíjate nada más, del Baester Gordillo, de Vicente Fox. Bueno, o sea, ahora el Baester Gordillo es parte de esa de ese contubernio, ¿no? Ese cuerpo de honestidad. Exactamente. Fíjate que yo tengo dos preguntas que prácticamente en la pregunta viene la respuesta, por como lo conocemos. Fíjate bien. Pregunta 1. Si López Obrador pierde, ¿va a reconocer? No. Pregunta 2. Si López Obrador gana, dentro de 6 años, ¿sería capaz de regresarle la presidencia a la mafia del poder? Yo creo que tampoco. Le costaría aquí nos mucho. estamos apostando. Mira, esto también lo habíamos comentado precisamente en esta mesa en ocasiones anteriores, querido Carlos. Puede ser, y lo entiendo políticamente, en el manejo del propio príncipe de Maquiavelo, que esto puede ser una victoria contundente. Puede serlo, o sea, hay que evaluarlo. ¿Victoria contundente de parte de López Obrador. Pero fíjate bien, y esto es lo que yo está cayendo en la encuesta. Pues es lo que vamos a ver, vamos a ir cómo se va a ir cerrando, ¿no? Pero aquí la cuestión es, y lo que yo critico más para la parte de Morena, tiene que ver con cómo se va a llegar al poder, ¿no? Y le puede pasar lo que a Pirrus, que es lo que estábamos haciendo, una victoria pírrica, en el sentido de que tú concentras todos los esfuerzos y te haces, te financias incluso de gente de muy dudosa procedencia y los llevas al poder, ¿no? Ganas. Pero ¿qué pasa después? Esa es la verdadera pregunta. Porque cuando tú tienes un partido con esas características, es lo mismo que ya le sucedió al PRD. El PRD se formó a partir de un personaje, ¿no? De un caudillo, de una persona que tenía muchísima carisma. ¿Cárdenas? Exactamente, ¿no? De una persona que tenía muchísimo carisma, que tenía un legado histórico por parte de su padre, que era evidentemente Cárdenas. Pero a la hora de que tú empiezas a ver cómo va progresando ese partido, pues no hay bases institucionales. Cuando todo se decide a través de un dedazo, es muy complicado de que vayan a surgir nuevas generaciones con voz propia. Y lo que sucede es que en vez de fomentar que haya equipos de trabajo productivos, lo que sucede es que hay líderes que buscan acaparar esos espacios y comienzan este tipo de guerras fratricidas. El grave problema que va a experimentar Morena, y yo lo vaticino desde este momento, es que en el futuro va a tener los mismos problemas que ha tenido el PRD, porque es una calca de cómo está construido institucionalmente. Entonces, puede ser que llegue al poder, pero quién sabe cuánto le vaya a costar trabajo el resolver sus propios problemas internos, que ya se están empezando a dar. Cuando tú pones, por ejemplo, a este tipo de personajes como Napoleón Gómez Urrutia, que no se nos olvide, o
O sea, la autoridad ha dicho que, bueno, pues que no han encontrado elementos, que no se ha probado de dónde ha salido el dinero, ¿no? O sea, pero no quiere decir que esté claro de dónde salió. O sea, esos son los temas que la gente no alcanza a ver. Y la propia estructura de Morena, muchas de las personas que están ahí adentro dicen, oye, pues, ¿por qué le vas a regalar una senaduría? Yo creo que no es regalada, Carlos. Yo creo que, mira, es yo creo que no. argumentaciones que manejan para el señor Ebrard. Si no hay pruebas, si no hay pruebas, si no hay Exactamente. pruebas. Y el señor cínicamente dice, no tengo ni para pagar la renta, Bueno, no tengo para comprar un cinturón. para pagar el taxi. ¿Quién le puede creer? ¿Quién le puede creer? Y te lo manda a decir desde París, sentado en un restaurante de lujo, en un hotel de primera. ¿Quién le puede creer? Además, por ejemplo, el señor López Obrador que quiere gobernar este país, que sabe, que condena, que perdona, que otorga justicia, que... A ver, ¿no se da cuenta que el señor Gómez Urrutia y Olga Sánchez Cordero no pueden ser candidatos porque no cumplen los 6 meses de residencia previos a la jornada electoral? Pero eso no le importa, eso con hacer una marcha pues ya lo puede revirar, ¿no? Que Pero fue no lo se mismo da cuenta de eso, es imponer por sobre las leyes. Sí, claro, por supuesto, porque es que está muy confiado en que el apoyo que tiene, se supone, el ciudadano, ¿no? Lo que él quiera de argumentar, él está confiado en eso. ¿Por qué? Porque es una fórmula que ya le ha dado resultados, Carlos. Bueno, le dio resultados que no cumplió el requisito de residencia en el Distrito Federal y le regaló cedillo esa posibilidad para ganar la jefatura de gobierno. No, y no solo eso, sino que aquí digamos que la parte donde nosotros empezamos a ver cómo estructura su campaña, pues es precisamente eso, a través de un rencor social en el cual evidentemente pues lo que va haciendo es, entre más la gente, o entre más bien los medios de comunicación se le vayan al cuello y todo eso, lo acapara esto, ¿no? Y ahí te va, esto es lo que estoy viendo precisamente que se está configurando. ¿Tú te acuerdas de esta frase de Donald Trump, ¿no? De Make America Great Again, ¿no? Bueno, pues ahora López Obrador, eso es a lo que le está apostando, ¿no? Un discurso en el cual él, conforme vayan avanzando las campañas y vaya existiendo más críticas sobre lo que está haciendo, pues se va a seguir victimizando, como ya lo hizo en el 2005 con el asunto del desafuero, etcétera, porque eso es una estrategia que ya hizo Donald Trump y le resultó. Es decir, cuando tú te pones del lado del pobrecito, del lado de que los medios de comunicación son los malos, bueno, pues eso abona a tu sí, pero llega un límite, ¿no? Llega un límite a tu imagen, ¿no? El auditorio, los ciudadanos, nosotros los electores, es decir, no podemos tolerar estas puntadas como las de Gómez Urrutia, por mucha víctima que se haga el señor López Obrador, porque ¿quién sigue en su perdón divino? ¿Romero de Champs? El que quiera, desde su perspectiva es el que quiera. ¿Quién sigue bajo su manto sagrado del perdón? ¿Y a base de qué perdona? ¿Quién es él para perdonar? Entiendo perfectamente. ¿Es juez? ¿Quién es? La lógica que sigues, Carlos, y yo también la comparto. La situación es que dentro de lo que él está vaticinando, el apoyo está con él, ¿no? O sea, cuando no se da cuenta que el 65% de la ciudadanía no quiere votar por él, ¿no? Yo creo que al final de cuentas eso va a ocurrir, porque está despertando enormes dudas y sospechas López Obrador con sus conductas, sus declaraciones. Hablaba yo, por ejemplo, de las grandes instituciones que tiene este país. Di 3 ejemplos hoy: el sector salud, en el sector educativo, la UNAM, y en la Seguridad Nacional del Ejército Mexicano. Y tú no puedes salir a decirle a la gente, mando al diablo a las instituciones, cuando este país ha crecido gracias a sus instituciones. Sí, ¿qué vas a hacer si borras el Centro Médico Nacional? Sí, claro. Pero además, avienta al diablo con las instituciones sin dar alguna alternativa ni ninguna propuesta. Es nada más que se borren. Sí, claro, la situación es que hay que entender la forma en que hace campaña dentro de su propia narrativa. Entonces, precisamente cuando él hace este tipo de alegorías, ¿no?, de arengas, a lo que está refiriéndose no es a que a él le viene a la gente, no es a que vaya a la gente verlo a él como realmente un salvador, sino específicamente tiene que ver con enardecer a la gente, ¿no? O sea, el hecho de que él va a tratar de capitalizar su apoyo. Te voy a decir exactamente en dónde. En las partes del país donde la gente está muy molesta, ¿no? O sea, él tiene un grado de penetración prácticamente nula en donde hay bienestar.
esa es la realidad. Sí, ¿no? pero llega a zonas donde la gente está realmente molesta, pero saben que entró el ejército mexicano a rescatarlo después de los sismos. Sí, claro. Sí, claro, o sea, Esa es una parte. Y muchos están recibiendo más de lo que alguna vez por su propio trabajo pensaron después de los sismos. Así es, ¿no? La situación es que y esto es lo que yo estoy realmente visualizando, es que no hay un cálculo de lo que, las consecuencias de lo que va a traer. A mí sobre todo lo que me está indicando que sí puede haber ya un contrapeso o realmente una respuesta por parte de una parte de la población que estaba enamorada con ese proyecto, es en la designación de este tipo de personajes en las candidaturas. Yo creo que es un error de cálculo, y ya también lo habíamos comentado, el grave problema que existe en la conducción de las campañas tiene que ver entre lo que vas haciendo en una estrategia, ¿no? O sea, se delinea una estrategia, se delinea un claim de campaña, una arenga de campaña a lo mejor, pero sobre la marcha de las propias campañas siempre van existiendo ocurrencias. El grave problema que yo veo en la campaña de López Obrador pues es precisamente él, que no se apega a una estrategia de campaña y que se le van ocurriendo cosas. ¿Por qué? Porque son este tipo de personajes Illuminati, ¿no? Este tipo de personajes que creen que tienen la suficiente digamos que capacidad creativa como para estarse inventando cosas. Yo realmente, si yo fuera parte de la propia campaña de la estrategia, del War Room, de la campaña de López Obrador, estaría muy preocupado. Oye, ¿no? Si José Antonio Meade es el mero, López Obrador es el llamerito. Siempre ha sido el llamerito, y realmente yo creo que a José Antonio Meade está acabado en este momento. O sea, vamos a ver cómo se reanudan las campañas, pero el problema fue, desde que inició, el problema que tuvo la parte de la campaña de José Antonio Meade fue que no tenía una presencia de calle. O sea, que no es un político que se vea que esté acostumbrado a andar en los mercados o andando haciendo estas visitas de puerta en puerta. Y si tú te fijas incluso en sus comerciales, que son bastante sobrios, muy limpios en el sentido de que cuidan una imagen institucional, etcétera. El problema es que no se ve que esté haciendo un trabajo de calle. Pero no siempre gana el que hace trabajo de no, calle. No, por supuesto que Fox o a Calderón. yo estoy de acuerdo. El problema es que no se ve como esa persona, ¿no? O sea, no se ve que es un personaje que tenga un agrado a lo mejor por la gente, que es algo que lo distingue de otro tipo de candidatos. El problema fue que la campaña, el diseño de campaña, al final no levantó. Así es. Muy bien. Muy bien, pues vamos a ver cómo se desarrollan, porque pronto van a iniciar ya las campañas de manera formal. Vamos a ver cómo se reacomodan los números, sobre todo, Carlos. Hay que estar muy pendientes de eso. No, fíjate que esto, qué bueno que lo dices, yo creo que no hay ideas. Eso es lo peor. Bueno, pues no hay proyectos, si no hay integridad, si no hay respeto a sí mismos y andan cambiando de partido en partido nomás para ganar la nómina. La gran responsabilidad está en la ciudadanía, en la capacidad que tenga la ciudadanía. La ciudadanía puede sentirse que es muy inteligente y todo eso, pero mientras no sea capaz de leer los mensajes que están ocultos a través de lo que van proponiendo los candidatos o no proponiendo, si nos va mal es responsabilidad también de la gente que vote. Muy bien, Gustavo Pérez, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. La próxima semana.